Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para el día de hoy. La audiencia inicial, de conforme al artículo 180, este es el expediente 25002342002014 02 4 4400. El demandante es Wilton José Molina Ciado. El demandado es la Nación, Contraloría General de la República, medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho. El tema es una insubsistencia. En Bogotá, a los 11 días del mes de febrero del 2015, siendo las 2 de la tarde y 20 minutos, 20, en fecha y hora señaladas en el auto 21 de enero del mismo año, para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 numeral primero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el magistrado conductor del proceso, Luis Gilberto Ortegón, asocio del oficial mayor, nomina a quien se designó como secretaria, constituye el despacho en la audiencia pública para tal fin. A la misma asistieron, entonces le solicito se identifique el doctor Wilton José Molina Ciado. ¿Tiene la palabra? Sí, mi nombre es Wilton José Molina Ciado, cédula 8.743.962, tarjeta profesional 52463. Actúo en nombre propio y como apoderado, ya que soy abogado. wjmolina.s@hotmail.com. Muchas gracias, doctor. Parte demandada. Gracias, señor magistrado. Mi nombre es Oscar Gerardo Arias Escamilla, cédula de ciudadanía 79954 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional 161113, dirección de notificaciones La Carrera Novena número 12 C10 piso 8 de la ciudad de Bogotá, dirección electrónica notificaciones rama judicial @contraloría.gov.co, ya reconocido por personería jurídica entre el proceso. Gracias. Muchas gracias a los apoderados. El Ministerio Público no se encuentra. Terminada esta etapa, entonces la decisión se notifica en estado de saneamiento. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, en esta etapa procesal se verifica que no exista causal de nulidad que invalide lo actuado. Por lo tanto, se advierte a las partes que, de considerar la existencia de motivo de nulidad o irregularidad dentro del proceso, se manifiesta en este momento, pues de lo contrario se entiende subsanados con la celebración de esta audiencia. Al respecto, el despacho, que encuentra que no existe ninguna irregularidad, queda subsanarse que genere nulidad y no hay vicios que invaliden la actuación surtida. Le concedemos el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante para que se pronuncie respecto de las posibles irregularidades que puedan existir dentro del trámite del proceso. No, sin recurso y sin solicitud de nulidades. Parte demandada. La Contraloría no advierte causal de nulidad al momento. Muchas gracias a las partes. Teniendo en cuenta que aparecen acreditados los requisitos de procedibilidad, que las partes se encuentran de acuerdo con el trámite procesal impartido al proceso y que no existe ninguna objeción que invalide la actuación pública, Con relación a la excepción propuesta por el apoderado de la Contraloría, manifiesto al honorable magistrado que esta carece de sustento legal, ya que
las normas en que está sustentada la demanda y las explicaciones y discernimiento jurídico que debe hacer un profesional del derecho, lo debe enriquecer con la jurisprudencia y la doctrina señalada en los precedentes jurisdiccionales. Entonces el apoderado no puede estar inventando tesis cuando ya las cosas están fraguadas, ya dadas mediante precedentes judiciales de las altas cortes. Entonces lo que hace el apoderado en la explicación del concepto de la violación es hacer una mera explicación y sustentar su tesis con lo ya dicho por las altas cortes. Muchas gracias. Muchas gracias al apoderado o a la parte actora. Escuchadas entonces los argumentos relacionados por la parte actora, el despacho indica lo siguiente. La excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales se encuentra contemplada en el numeral quinto del artículo 100 del Código General del Proceso. No obstante, los argumentos expuestos o que expuso la entidad corresponden al fondo del asunto, razón por la cual se abordará en la sentencia, y por esta razón no prospera la excepción en esta etapa procesal. La anterior decisión se notifica en estrados. No hay recursos, ¿no? Fijación de litigio. En atención a los hechos expuestos en la demanda, en la contestación de la misma, así como las pruebas sobrantes en el proceso, se tiene como situación fáctica la siguiente. Mediante resolución número 001337 del 18 de marzo del 2013, proferida por la Contraloría General de la República, se nombra al señor Wilton José Molina Ciado en el cargo de asesor de despacho, nivel asesor, grado 01, adscrito a la planta temporal de empleos de la Contraloría General de la República, cuya función era fortalecer la labor de vigilancia y el control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías. A través de la resolución número 0444 del 21 de febrero del 2014, emitida por la Contraloría General de la República, se declaró insubsistente el nombramiento del señor Molina Ciado en el cargo de asesor de gestión nivel asesor grado 01, adscrito a la planta temporal de empleos de la Contraloría General de la República en el Sistema General de Regalías. Por resolución número 0143 del 11 de febrero del 2011, la Contraloría General de la República vinculó con carácter de supernumerario a Rubén Darío Mina Sánchez en el cargo de asesor de despacho nivel asesor grado 02 del despacho de la Contraloría General, asignado a la Gerencia Departamental del Valle. De igual modo se observa que en el escrito de contestación de la demanda, la entidad aceptó los hechos referentes a las resoluciones mediante las cuales se nombró y posteriormente se declaró insubsistente al actor. Sin embargo, respecto de la situación fáctica consistente en que, a consideración del actor, la declaratoria de insubsistencia del cargo es arbitraria y ilegal, toda vez que no fue motivada y fue expedida en época de restricción legal de la Ley de Garantía Electoral, y que se evidencia una desviación de poder, ya que en su reemplazo fue nombrado el señor Rubén Darío Molina Sánchez, la accionada no las aceptó, por lo que el despacho estima que existe litigio en relación con estos asuntos, lo cual deberá ser materia de debate legal y probatorio. Se procede a fijar el litigio, para cuyo efecto se aplica que el problema jurídico se contrae determinar si al demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar la ilegalidad del acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente de su nombramiento en el cargo de asesor de gestión nivel asesor grado 01 adscrito a la Planta General de Empleos de la Contraloría General de la República en el Sistema General de Regalías, por cuanto no se tuvo en cuenta la prohibición contemplada en el artículo 38, parágrafo inciso tercero de la Ley 996 de 2005. Por lo anterior, se le concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, y al representante del Ministerio Público no se hizo presente para que manifiesten si están de acuerdo o no con la fijación del litigio. Tiene la apoderada la palabra de la parte demandante, quien actúa en causa propia.
estoy de acuerdo con la fijación del litigio, pero hay que adicionarle que hay en la cápita de prueba, en prueba, en el folio de prueba, folio 118, aparece el decreto en la resolución por el cual se nombró al señor Rubén Darío Mena, y también en el folio 139, en el folio 118, ya lo observó, señor magistrado, de prueba, sí, uno que tiene una carpetica azul, una lengüetica azul, ya lo observó. Aparece la resolución por el cual se... Sí, esas son pruebas aportadas por la parte demandada por la Contraloría, y a folio 139 aparece todavía una resolución donde aparece la constancia que todavía se está desempeñando el cargo en la actualidad. Deseo que se adicione y se incluya esta que no fue establecida. No, si fue demandada, sino que en la fijación del litigio no está referenciada. Porque usted anuncia es cuando al señor Mina lo vinculan desde el 2011, después él renuncia, son varios ingresos que él hace. Correcto, tiene la palabra elaborada la parte demandante. Demandada. Gracias, señor magistrado. Simplemente de acuerdo con la fijación del litigio, y quiero especificar que los cargos de la demanda simplemente se edifican como nos ocupa, es una acción de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de determinar la legalidad de la resolución 44.4 del 21 de febrero de 2014, mediante la cual se declaró subsistente con base en dos argumentos: la presunta violación de la ley de garantías, y la falta de motivación de la resolución que a juicio del actor era procedente. Debo aclarar, pues obviamente esto era parte o hace parte de los descargos de la Contraloría, pero simplemente dejar constancia de que no se está demandando el nombramiento del señor Rubén Darío Molina, que nos ocuparía una acción electoral, sino la desvinculación del demandante. Ese es el ámbito dentro del cual considero se debate o nos ocupa el proceso. Muchas gracias. Bien, para aclarar, pues aquí tenemos las pretensiones de la demanda, doctor. Usted se refiere a que es nulo el acto administrativo constitutivo de la resolución número 0444 del 21 de febrero del 2014, proferido por la Contraloría General de la República. Solicita el restablecimiento del derecho y otras pretensiones. Entonces, ese es el acto que está demandado en el presente proceso. Los demás aspectos a que hace alusión, pero no... en su momento para efectos del debate eminentemente probatorio, de acuerdo con los antecedentes enviados por la Contraloría General de la República. Y quedando fijado el litigio, la presente decisión se notifica en estrados. Posibilidad de conciliación. De conformidad con el numeral octavo del artículo 180 de la ley 1437 de 2011, se indica a las partes acerca de la existencia de si existe ánimo conciliatorio, para lo cual se le concede el uso de la palabra a cada una de las partes. Primero pues será la parte demandante. Pues si me lo propone la Contraloría, yo con gusto tengo todo el ánimo de conciliar las pretensiones de la demanda. Estoy a la espera de la propuesta. Apoderado de la parte demandada. Honorable magistrado, de conformidad con lo que dispone la ley, quien le corresponde la adopción de dicha decisión es el Comité de Conciliación de la Contraloría General, que en sesión del
Sesión número 2 del 4 de febrero del 2016 estudió las pretensiones y el proceso que nos ocupa y determinó de forma unánime abstenerse de proponer fórmula de conciliación, teniendo en cuenta que no le asisten razones a la demanda y que la Contraloría obró de conformidad con la norma. Por esta razón me permito anexar certificación del comité en un folio en que da cuenta de la decisión. Muchas gracias al apoderado. Se anexa copia del acta de conciliación proferido por el comité de conciliación, en el cual se designa no conciliar, y continuamos con el trámite de la audiencia. Medidas cautelares. Es la siguiente etapa de la audiencia. El despacho advierte que mediante escrito de 10 de septiembre del 2014 la parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos de la resolución número 0444 del 21 de febrero del 2014. En razón a la anterior, a través de proveído de 15 de diciembre del 2014, se corrió traslado de la medida cautelar a la parte accionada y posteriormente por auto del 23 de abril del 2015 se negó la solicitud, toda vez que de la simple confrontación del acto administrativo acusado con el texto de las normas de derecho jerárquicamente superiores invocadas como transgredidas y del acervo probatorio no se pudo establecer que existiera una vulneración. Decreto de pruebas. Con el valor probatorio que le asigna la ley, téngase como pruebas los documentales allegadas con la demanda que obran en los folios 10 a 14 y 32 a 47 de los antecedentes administrativos, allegados con la contestación de la demanda 111 a 177 del cuaderno principal y los tomos 2 y 3 que reposan en el expediente. Parte actora. Prueba documental. La parte actora solicita como prueba documental la copia auténtica de la resolución 1337 del 18 de marzo del 2013, 444 del 21 de febrero del 2014 y el acto administrativo 143 del 11 de febrero del 2011, mediante el cual se nombró al señor Rubén Darío Mina Sánchez. Sin embargo, el despacho negará su decreto toda vez que las resoluciones relacionadas ya obran en el expediente y a pesar de estar en copia simple de conformidad con el inciso segundo del artículo 244 del Código General del Proceso, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la demanda se presumen auténticos. Interrogatorio de parte, solicita la parte actora. Pretende la parte el interrogatorio de la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, para que reconozca suya la firma que contiene las resoluciones demandadas y que posteriormente se remita el cotejo a la oficina de grafólogos para comprobar su autenticidad. En ese sentido, el Consejo de Estado, en relación a la definición de los requisitos exigidos por la legislación adjetiva en el régimen probatorio para el derecho de prueba, señaló: lo anterior significa que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez deberá analizar si éstas cumplen los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio de probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el litigio. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra, y se resalta lo pertinente a la conducencia, la pertinencia y la utilidad de la prueba. Por lo anterior, el despacho considera que la prueba es impertinente e inútil, toda vez que el litigio en el presente asunto consiste en determinar si es ilegal o no el acto administrativo mediante el cual se declaró insubsistente del cargo al actor, y no si las firmas de los actos administrativos corresponden a la Contralora General de la República. Aunado a lo anterior, las resoluciones no han sido tachadas de falsas, razón suficiente para negar su práctica. Parte demandada. Prueba documental. La parte actora solicita como prueba documental se oficia al FOSIGA para que informe las cotizaciones realizadas al Sistema General de Seguridad
al Ministerio de Trabajo para que certifique si el actor se ha desempeñado como trabajador independiente, público o privado, y al Departamento Administrativo de la Función Pública para que certifique si el demandante se ha desempeñado como funcionario público desde el 2012 hasta la fecha. El despacho considera que las pruebas solicitadas carecen de pertinencia y utilidad, ya que, como se fijó en líneas precedentes, se debate la legalidad del acto, que declaró la insubsistencia del actor en el cargo, y los hechos que se pretenden demostrar con los oficios solicitados no tienen relación con la fijación del litigio ya determinada en esta audiencia. Así las cosas, se advierte que con las pruebas que reposan en el expediente es más que suficiente para emitir pronunciamiento de fondo y que no es necesaria la práctica de pruebas adicionales, por lo que se prescindirá de la audiencia de pruebas y por ende del periodo probatorio de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 179 de la Ley 1437 del 2011. La presente decisión se notifica en Estado. Tienen la palabra. Sin recursos, honorable magistrado. Parte demandada. Solo una precisión, señor magistrado, creo que al expediente reposa un comunicado de la función pública que emitido en virtud de un requerimiento del despacho del tribunal. Me permito pues verificar simplemente si existe el documento. Creo lo vi, consultar el expediente en los últimos folios, simplemente para tener si dicha oficio se tiene como prueba o no dentro del expediente. A ver, doctor, en estas actuaciones se tienen como la parte actora tiene la oportunidad y el deber además de enviar todos los antecedentes administrativos que reposen en su despacho. Pues ahí están los documentos pertinentes aportados por la Contraloría General de la República. Si no existe el oficio, ya la etapa para solicitarlas ha terminado. Sí, magistrado, qué pena. Hago menciones a una respuesta que se emitió por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Creo que reposa en el expediente. Se verificará en el momento pertinente, no es esta la oportunidad. Aquí el pronunciamiento que deben hacer las partes con relación a la decisión tomada en el sentido de que se negaron las pruebas y la audiencia de pruebas. Sobre ese es el punto, ya los otros temas son ajenos al tema probatorio, teniendo en cuenta que ya la ley ha establecido las oportunidades para aportarlas. No tengo ningún recurso. Muchas gracias, señor apoderado. Una vez resuelto, quedando notificada la decisión, entonces se va a proceder a alegaciones y juzgamiento, para lo cual se suspende la audiencia con el fin de integrarlas a la decisión y que los apoderados presenten sus alegatos. Entonces decretamos un receso de 5 minutos. Reanudamos la audiencia. Ya. Siendo las 2:45 de la tarde. Para lo cual entonces le concedemos el uso de la palabra a las partes para que presente sus alegatos de conclusión hasta por el término de 10 minutos cada uno. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandante o parte actora que actúa en causa propia. Por supuesto, resaltamos la presencia del doctor Palomino, quien nos acompaña, César Palomino Cortés, quien nos acompaña en la audiencia. Gracias, honorable magistrado.
Mediante los presentes argumentos sustento los alegatos de la presente demanda, manifestando de que me ratifico en las pretensiones solicitadas en la demanda inicial, tanto como en las adiciones de la demanda, sendas adiciones de la demanda que se presentaron, que aparecen a folios diferentes. Allí se plasma unos conceptos violadores con relación a la desvinculación mediante la resolución 2444, donde el decreto el decreto 1227 del 2005, en el artículo 4, señala que el nombramiento realizado para las plantas temporales de las entidades públicas no es un nombramiento que se hace ni en provisionalidad ni tampoco se puede desvincular discrecionalmente, ya que el funcionario, cuando se vincula mediante una planta temporal, tiene su permanencia desde el mismo momento en que se nombró hasta el periodo en que fue establecida esa planta temporal. Así lo ha reiterado el Honorable Consejo de Estado y este honorable tribunal en reiterada jurisprudencia, que los empleados de las plantas temporales no pueden desvincularse de manera discrecional, ya que obedece a la necesidad del servicio, porque para ello es que la persona es vinculada a la planta de personal, y durante todo ese término que dure la planta de personal, la planta temporal, tiene que estar vinculado ese funcionario porque se hizo por la necesidad del servicio. Entonces, con relación a mi caso, fue un acto que se hizo en forma discrecional y sin ninguna motivación, y además se hizo en épocas preelectorales, como fue la campaña presidencial, como es un hecho notorio. Los hechos notorios no requieren prueba, ya que para la época en que se dio la desvinculación estábamos en plena campaña presidencial y tenía las restricciones señaladas en la ley 996 de la ley de los partidos políticos, que prohíbe que se modifique la planta de personal de las entidades del Estado para que con fines proselitistas. Entonces yo considero de que la desvinculación que me hicieron a mí fueron con fines proselitistas, ya porque si la Contraloría no requería de mi servicio, el porqué de nombrar a otra persona en ese mismo cargo, cuando la misma ley lo prohíbe, de que los funcionarios que se nombran en una planta temporal es por un término fijo durante el cual se dura la planta temporal de la Contraloría. Solamente podrá ser desvinculado por una sanción penal, por una sanción disciplinaria o otro ente de control, pero que no se puede desvincular discrecionalmente con una desviación de poder, dándole una apariencia de legalidad para deshacerse de las funciones y del derecho al trabajo que le corresponde a un ciudadano de la República de Colombia. Por ello solicito que se condene a la Contraloría General de la República a los valores que están señalados en la demanda, equivalentes al salario que yo devengaba y equivalente al salario
Apoderado de la Contraloría General de la República. Gracias, honorable magistrado. A la sala me permito resumir mis argumentos de conclusión en los siguientes términos. En primer lugar, quiero enfatizar en que los cargos formulados en la demanda obedecen a dos puntos principales, como son la presunta vulneración de la Ley de Garantías por parte de la Contraloría General de la República, y la segunda, ante la existencia de motivación del acto de desvinculación del demandante Wilton José Medina Aciado. En relación con el primer cargo, lo primero que debe decirse es que el cargo desempeñado por el demandante, como precisamente lo refiere la demanda y la hemos aceptado en la contestación, es el cargo de asesor de gestión de la planta temporal de regalías de la Contraloría General de la República, planta creada mediante decreto 1530 del 2012, de los cuales dispusieron los recursos para la creación de la misma planta, que se consolidó con el decreto 1539 del 2012, y que no hace parte de los cargos de carrera administrativa del régimen especial de la Contraloría General de la República, regulado por los decretos 267 a 271 del 2000. En ese orden de ideas también debo precisar que el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 previó que las provisiones para los servidores públicos en el numeral quinto aduce referente a la adopción de razones de buen servicio para despedir funcionarios de carrera por razones de política durante los 4 meses anteriores a las elecciones, y como vemos, pues en este caso no es aplicable, por lo que he manifestado, no se trataba de un cargo de carrera administrativa, sino adscrito a la planta temporal, un régimen totalmente distinto y temporal como la misma ley lo refiere. También debo decir que el mismo Consejo de Estado ha referido con los conceptos que se relataron en la contestación de la demanda, se citaron en la contestación de la demanda, que la Ley de Garantías ni en su artículo 32 ni en su artículo 38 le es aplicable a la Contraloría General de la República, como quiera que no hace parte de la rama ejecutiva del poder público. Y en este orden de ideas es preciso concluir que el primer cargo que aduce el actor en la demanda no tiene vocación de prosperidad por las razones que expuse y que se relataron concretamente en la contestación de la demanda. En cuanto al segundo cargo, la falta de motivación del acto administrativo de desvinculación, debo referir que la misma jurisprudencia estableció unos requisitos para la creación de plantas temporales. Como dije, la planta temporal de la Contraloría se regula por los decretos 1530 y 1539 del 2012, y específicamente el decreto 2025 del 2013, que determinó en sus artículos quintos, específicamente, como paso a citar, los empleos de carácter temporal de la planta de personal de la Contraloría General de la República para todos los efectos se clasifican como empleos de libre nombramiento y remoción, independientemente del nivel y dependencia en que los ubiquen. Asimismo, estos empleados se podrán asignar funciones propias de la Contraloría General de la República, independientemente de la fuente de financiación del recurso vigilado o controlado. Quiero advertir que este decreto 2025 del 2013 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencias del 25 de junio del 2014 y 506 de julio del 2014. No obstante, como se conoce, los efectos de la sentencia, al no haber sido modulada por la Corte Constitucional, son a futuro, ex nunc. Por lo tanto, al momento de la desvinculación, el decreto 2025 del 2013, esto en febrero del 2014, era perfectamente aplicable porque a esa fecha no había tenía plena aplicabilidad y legalidad. No obstante, también quiero referir que como uno de los requisitos que los ha establecido el Consejo de Estado para determinar los cargos de planta temporales de las entidades, si bien la Ley 909 de 2004 no se aplica o se aplica solamente de manera supletoria en lo que tiene que ver con el régimen especial de la Contraloría General de la República, también ha previsto que los cargos que se creen en esas plantas temporales deben tener alguna similitud con los que ostente los grados que ostente la planta de la entidad en los cuales se crean. Para este caso es preciso determinar que el cargo desempeñado por el actor era asesor de gestión grado 1, adscrito al despacho del Contralor General de la República, por lo que en virtud de la aplicación del decreto 268 del 2000 en el artículo 3, en sus incisos, este cargo también desempeñaba funciones que lo hacían
revestir funciones de confianza y manejo, y por tanto le daba la connotación de libre nombramiento y remoción. En este orden de ideas, el actor tenía una doble situación de inestabilidad, siendo de todas maneras aplicable lo referente a la connotación de libre nombramiento y remoción que le dio el decreto 2025 del 2013, y que facultaba en uso del poder discrecional del nominador la desvinculación de los mismos sin la necesidad de motivación, y como quiera que precisamente la Contraloría actuó en las razones de buen servicio para tomar la decisión, y que dicha presunción de legalidad no ha sido desvirtuada por la demanda ni por las pruebas traídas en el proceso, se puede concluir que esa presunción de legalidad, más que presunción misma, está probada, y que por tanto los cargos de la demanda no deben prosperar. En relación con el nombramiento del señor Julio, que trae el actor, quiero enfatizar en que el acto que se demanda, o la acción que nos ocupa, es una acción de nulidad y restablecimiento por el acto de desvinculación del mismo, y no la demanda electoral que atribuye irregularidades en el nombramiento de su sucesor. Ese no es un tema objeto de debate dentro del proceso que nos ocupa, ni tampoco está demostrado que dicho nombramiento transgreda las razones de buen servicio que tuvo la Contraloría para actuar de tal modo. En ese orden de ideas, y con base en todos los antecedentes jurisprudenciales que existen en lo contencioso administrativo de parte del Tribunal y del Consejo de Estado, me permito solicitarle al Tribunal la declaratoria de legalidad de los actos administrativos y la denegación de las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchados los alegatos de conclusión presentados por los apoderados, se suspende temporalmente la audiencia mientras se retira a la sala a deliberar. 3 de la tarde. Reunida la sala, se reanuda la sesión, siendo las 3:01 de la tarde, y se informa a los sujetos procesales que la sala no llegó a una decisión sobre el presente asunto, y en consecuencia, conforme al artículo 182 de la ley 1437, la sentencia se proferirá por escrito dentro de los 30 días siguientes a la celebración de esta audiencia, no siendo otro el objeto de la presente sea por terminada las 3:02, y se firma, para constancia, se firma por quienes en ella intervinieron. Se levanta la sesión.